Doy gracias a Dios porque me permite continuar con esta grabación. Estamos hablando acerca del pueblo de Israel cuando Dios lo está organizando como nación, está renovando el pacto y está promulgando la ley de Dios y dándole las otras instrucciones donde a través de las cuales Dios estaba haciendo de Israel una nueva nación. Estaba haciendo su pueblo en la tierra y también espiritualmente hablando estaba formando su iglesia. Su iglesia era el pueblo de Israel. Hemos visto en nuestro estudio hasta aquí que aún sin haberse terminado esta actividad que Dios estaba haciendo, ya el pueblo de Israel eh, se rebeló contra Dios y en un pacto que estaba comenzando, porque todavía no se había acabado de establecer, ya el pueblo de Israel estaba violando, estaba quebrantando ese pacto. En tema anterior hemos estado analizando algunos de los factores que influyeron o pudieron influir en que esto haya sido así. En esta ocasión vamos a señalar también factores que pudieron influir en esta violación. Uno de los factores que ya estudiamos es el concepto de los hijos de Dios, de que las promesas de Dios demoran, se tardan. Cuando Moisés estaba con Dios, o como que Moisés estaba con Dios en el monte, aunque solamente su estancia allí fue de 40 días, llegó un momento en que para los israelitas, para el pueblo que estaba expectante, Moisés demoraba. De esto ya hablamos. Ahora vamos a comenzar a hablar de otro factor que pudo haber influido y que de hecho en la lucha entre el bien y el mal a través de toda la historia, eh, este factor también influye en muchas personas que dicen que son hijos de Dios o personas que hacen profesión de entregar su vida a Dios y otras, pues su profesión es no creer en Dios, no entregar su vida a Dios, pues hay un factor que es dentro del concepto del ser humano, mm, son factores que están presentes y activos. Y nos vamos a referir en este momento a la falta del líder visiblemente, la falta de un líder visible. En Egipto, los israelitas estuvieron esclavos, se hicieron un pueblo numeroso en la esclavitud. De eso hemos estudiado en la Biblia. Esos 215 años estuvo el pueblo en esclavitud en Egipto, lo que ellos vieron allí. Pero de Egipto no salieron solamente los israelitas, también salió una multitud de personas que no tenían la misma experiencia de los israelitas ni los mismos conceptos de los israelitas. Esa multitud de personas estaban acostumbrados
que sus dioses eran dioses que ellos podían mirar. Por ejemplo, los egipcios adoraban al buey Apis, adoraban a la vaca Ator, alababan o adoraban al sol, la luna, las estrellas, y adoraban distintas criaturas. Cuando estuvimos estudiando acerca de las plagas de Egipto, vimos que los egipcios adoraban aún hasta las ranas, hasta los gatos. O sea, su adoración estaba centrada en cosas que ellos podían ver y que podían tocar. Los israelitas los israelitas, no solamente el pueblo de Dios de todos los tiempos, incluyendo el nuestro ahora, adoramos a Dios, pero Dios para nosotros no es una figura que podamos ver, no es alguien a quien podamos tocar. Dios es invisible al ser humano, aunque la manifestación de la gloria de Dios se estaba viendo en esta ocasión en lo que estaba sucediendo allí en el Sinaí, y se podía observar la presencia de un poder. No era Dios como una persona, no era algo que ellos pudieran mirar, que fuera, que pudiera tocar, fuera tangible. Entonces, cuando Moisés no está presente dentro del pueblo de Israel, que ahora era los descendientes de Abraham, más la multitud que le acompañaron, era en este momento una multitud que tenía el problema de si no tiene a un líder presente o a un Dios presente, le era difícil la adoración a alguien que no está presente físicamente, pero está presente espiritualmente. El concepto para nosotros de Dios, que lo sentimos, que vemos su obra en nuestro ser, que vemos su obra a lo largo de toda nuestra vida. Y nosotros adoramos a Dios porque sabemos no solo que existe, sino que es el creador de todo lo que existe. Es distinto a las personas que solamente creen en lo que ven. ¿Cuántas personas hoy dicen que no creen en Dios porque no ven a Dios? Y aunque uno les diga que uno no cree en el aire, no ve el aire, sabe que el aire existe por la obra que el aire hace. No podemos ver el oxígeno, pero sabemos que el oxígeno existe porque sin el oxígeno nosotros no podríamos vivir. Y así a lo largo de todos los tiempos, en aquel momento, cuando los israelitas está sucediendo todo lo que está sucediendo allí en el Sinaí, ellos dejan de ver al líder que tenían presente. Esto influyó en que ellos buscaran un líder que estuviera presente, aunque ese líder que estuviera presente fuera menos que un animal. Cuando digo yo menos que un animal, es porque adelantándome no porque ya hemos hablado, pero en lo que estamos explicando ahora, adelantándome un poco, el objeto que ellos tuvieron para adorar y para atribuirle el poder de haberlo sacado de Egipto y de llevarlo a Canaán, era una figura de un animal.
El material que se usó fue el oro, pero no importa el material, no era ni un animal, porque aunque fuera la figura de un becerro, no era un becerro que estuviera vivo. Así, también nosotros podemos darnos cuenta de la manera en que el pecado cierra los ojos, el entendimiento de las personas. ¿Cómo adorar algo que no tiene vida? A la figura de algo, a una estatua, digo yo una estatua porque la imagen de un becerro pudiera ser una estatua de un becerro, o cualquier estatua que las personas vayan a adorar, está en contra de la razón, pero esto estaba influyendo en aquel momento. Yo quiero referirme ahora a una ocasión en que el pueblo de Israel cometió un error semejante, pero que ilustra lo que estamos tratando. Y al no tener el líder presente, influyó en parte de personas para que se rebelaran contra Dios. Y a la vez, esas personas que se rebelaron contra Dios y buscaron un nuevo Dios, aunque fueran pocos, cuando ellos comienzan su rebelión, la rebelión es contagioso y eso se transmite al resto del pueblo de Israel. Con respecto a lo que me estoy refiriendo, voy a compartir eh, lo que está escrito en Primero de Samuel, en el capítulo 4. Hay una historia escrita de los que leemos la Biblia, la hemos visto muchas veces. Israel, el pueblo de Israel, estaba en pleito con los filisteos. Israel había sido derrotado en batallas anteriores. Pero esa batalla todavía estaba, esa guerra todavía estaba presente. Y había una batalla que lidiar. Entonces, los israelitas pensaron en traer donde ellos estaban en la batalla, voy a usar, como está escrito, en traer a su Dios, para que su Dios se muera por ellos. Digo así, traer a su Dios, pensaban los israelitas, y vamos a mirar a qué nos estamos refiriendo. Voy a compartir eh, lo que está escrito aquí en 1 Samuel 4, 3 al 5. Pero voy a leer desde el versículo 1. La palabra de Samuel iba a Israel. Por ese tiempo, Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ben Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos, que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre los querubines, los dos hijos de Caín, Omni y Finés,
estaban allí con el arca del pacto de Dios. Lo que habían traído era un mueble que se había hecho para el santuario, que tenía su simbolismo, pero esto no era Dios. Pero para los israelitas en ese tiempo, ese era Dios, no el Dios del cielo a quien no veían. Adoraban a lo que veían. Dice la lectura, cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¡qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos! Y supieron que habían traído el arca del Señor. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, Dios ha venido al campamento. Y agregaron, ay de nosotros, antes, ay de nosotros, antes no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Así que eh, no solamente los israelitas creían que Dios era el arca, tenían esta confusión, era lo que se veía. También los filisteos tenían la misma idea. Y este concepto en la mente humana es un concepto degradante, no verdadero, y Dios también en su palabra advirtió a Israel de este peligro. Vamos a leer otra declaración en la Biblia que nos va a ayudar a entender esto que estamos diciendo. En el libro de Deuteronomio, Moisés hace un recuento, una recapitulación de las cosas que habían sucedido con Israel, de lo que él les enseñó, de los sucesos que habían acaecido. Y Dios en esa recopilación llama al pueblo de Israel a una reflexión para que se dieran cuenta de la necesidad de estar en paz con Dios y seguir a Dios. En esa recapitulación, Moisés volvió a hablarles del episodio al cual nos estamos refiriendo, al episodio del Sinaí, donde Dios hace su pacto con los israelitas y también los israelitas violan ese pacto allí mismo. Y en lo que nos estamos refiriendo de creer solamente a las cosas que se ven. Dios enseña en su palabra que nosotros no debemos adorar a ninguna figura, a ninguna cosa que podamos hacer diciendo que eso es Dios. Entonces, voy a leer desde Deuteronomio 4, voy a leer desde el versículo 12 en adelante. Dice, y el Señor os habló desde el fuego, oíste sus palabras, oíste su voz, pero ninguna figura visteis. Y él os comunicó su pacto y os mandó cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. En aquel tiempo el Señor me mandó que os enseñase las normas, preceptos
que habíais de practicar en la tierra que ibas a poseer. El día que el Señor os habló desde el fuego, ninguna figura visteis. Tened pues mucho cuidado. No os corrompáis haciéndoos escultura o figura alguna de hombre o de mujer, ni figura de ningún animal terrestre, ni de ninguna ave que vuela por el aire, ni figura de ningún animal que se arrastra por el suelo, ni figura de pez alguno que anda en el agua, debajo de la tierra. Y al levantar vuestros ojos al cielo, y ver el sol, la luna, las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar postreros a ellos, adorar a cosas que el Señor vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. Pero vosotros, pero a vosotros el Señor os sacó del horno de hierro de Egipto para que sepáis, para que seáis su pueblo, su heredad, como lo sois en este día. Aquí está también eh, acerca de lo que estamos tratando con este aspecto de creer solamente a un líder visible o a un Dios visible fue una de las causas por las que Israel violó el pacto, fracasó en su intento de seguir a Dios. Y aquí quiero señalar algo antes de terminar este tema y pasar al próximo, hablando del mismo asunto. El concepto humano, el concepto del ser humano, que por causa del pecado estamos separados de Dios, aunque Dios ha enviado su palabra a través de los profetas, inspirado por el Espíritu Santo, aunque la palabra de Dios nos enseña, aunque Cristo vino a la tierra y en su vida, en Él mismo, vimos la representación de quién es Dios, aunque la naturaleza entera nos habla con las cosas invisibles que no se ven, por eso son invisibles, desde el átomo, voy a decir así, hasta el astro mayor que el universo tiene. Para nosotros, la influencia del Sol es el astro mayor, que nosotros pertenecemos al sistema solar. Pero aunque están todas esas evidencias, no podemos ver por causa del pecado al creador y sustentador de todo lo que existe. Dios, para nosotros, no lo seguimos, nosotros los hijos de Dios, no lo seguimos por lo que hayamos visto, sino por la evidencia del Creador, por el amor de Dios, por su conducción y porque somos personas que hemos aceptado a Cristo el plan de la redención y adoramos al verdadero Dios. Pero la influencia del ser humano separado de Dios por causa del pecado es seguir lo que ve. En aquel momento, aunque ellos veían todas las cosas, escuchaban la voz, veían el fuego, no tenían a Moisés delante. Ellos se habían acostumbrado, sobre todo, a la muchedumbre que se le había unido, aquella gran multitud que se le había unido, no tenía la costumbre de tener un líder invisible, porque cuando ellos estaban en Egipto, veían la obra de Dios a través de las plagas contra los líderes egipcios, pero Moisés era el líder presente.
Cuando salieron de Egipto, podían ver la columna de nube, podían ver el fuego que representaba a Dios o que era Dios manifestándose en su poder, pero Moisés era el líder presente. Ahora que Moisés falta, se sienten como impotentes y buscan resolver la situación en que está. ¿De qué manera lo resuelven? Pecando contra Dios. En la lucha entre el bien y el mal, las soluciones del ser humano que no se entrega a Dios de corazón y de verdad, casi siempre es buscar, o casi siempre no, yo diría siempre, es buscar algo que está en contra de lo que Dios enseña y que nos separa aún más de Dios. Es una situación de la lucha entre el bien y el mal. Dejamos el tema hasta aquí. Vamos a continuar en el próximo tema con otro factor que pudo haber influido o que influyó en esta derrota que tuvo el pueblo de Israel cuando viola el pacto de Dios. Comparte con otras personas este tema para que también puedan recibir luz y ayuda en su camino, podamos adorar y seguir así al Dios verdadero. Nos vemos en nuestra próxima grabación.